Bienvenidos a RTV Lima, el canal del ingeniero. Como siempre, para conversar de cosas novedosas, de algo que interesa tener en conocimiento. Ustedes saben que estos espacios están dedicados a la difusión, promoción, la tecnología, la innovación. En esta oportunidad tenemos el placer de estar aquí en nuestros estudios con un ingeniero químico peruano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y que buscando siempre mejores porvenires, se fue de nuestro país y ancló, entre otros, en México. Ahí hizo una maestría, pero ya en otra especialidad, no siempre vinculada, porque ustedes saben que la razón analítica del ingeniero pues es justamente estar en el análisis, en la investigación, y justamente él ingresó al campo del yoguismo, donde es su maestro. Hizo química con el yoguismo. Y él se encuentra en nuestro país haciendo una visita y ha tenido a bien venir a nuestros estudios para explicarnos esta doctrina. Y sobre todo porque el día de mañana, en uno de los ambientes del Consejo Departamental de Lima, cae en Marconi 210 San Isidro, en el aula 4, precisamente en Presco, va a presentar este libro que ustedes están observando, que es el yoguismo, propuesta, y que se relaciona al sistema filosófico y psicoterapéutico de integración del ser humano. Nos referimos al ingeniero químico José Esteban Amaro Ayala, tarmeño para mayor seña, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para empezar y entender un poco, el libro es bastante acucioso, habla de características de las hormonas, ejercicios, es toda una suerte de simetría con la química, la ingeniería química que estudió usted, de su profesión primigenia. ¿Qué es lo que propone usted a través del libro? A través del libro lo que propongo es que el ser humano tenga un sistema como integrarse, como ser íntegro y como ser total. He visto las experiencias que he tenido aquí en el Perú y en el extranjero, de la convivencia familiar y del mundo político, que hay mucha incongruencia de por medio. ¿Y cómo se puede superar esa incongruencia de la que usted llama? Así es. Lo superamos teniendo técnicas y métodos. Primeramente, analizo en el libro la parte fisiológica del ser humano. Ese sistema fisiológico tiene como consecuencia un comportamiento humano. O sea, dentro del sistema fisiológico, por ejemplo, analizamos ahí cómo tenemos un sistema nervioso autónomo, llamado vegetativo para algunos médicos, en el cual es automático, se generan las hormonas, y gracias a esas hormonas nosotros tenemos un comportamiento, lloramos, gritamos, tenemos ira, nos enojamos, etc. Pero eso a veces no lo podemos controlar, porque el ser humano que no controla su comportamiento es que no controla su parte fisiológica. Entonces nos vamos a las técnicas fisiológicas y ahí acudimos a la yoga, un sistema milenario que se ha predicado en la India y también en el Perú, en el mundo incaico con otro nombre, en el mundo preincaico con otro nombre. Y luego de eso, al analizar esa parte y poder tener los recursos necesarios para poder controlar tu personalidad, vamos a la otra segunda parte, que es la zona mental del ser humano, que también no es tan fácil controlarla. Necesitamos disciplinas mentales, necesitamos método como pensar. Y ahí entra otros sistemas de la yoga también que ayudan a esta parte ya psicoterapéutica.
se dice, bueno, que a través del libro que el yoguismo es pensar, hacer, decir, sentir. Eso es lo que usted está haciendo. Así es, como una sola unidad. Hay grandes psicoterapeutas como Ladner, que propone, por ejemplo, Ladner va a proponer en sus procesos corporales, que se llama así su libro, agregar algo que dijo Descartes. René Descartes, como usted sabe, pues se crea toda una metodología de la ciencia y nos va a decir, yo pienso, luego existo. O sea, existo porque estoy pensando algo. Sin embargo, nos hemos dedicado mucho al pensamiento y nos ha generado una deshumanización del ser humano. Yo como ingeniero químico cuando estudié, yo fui muy analítico en mis cosas y indudablemente, pero observé que yo mismo me estaba deshumanizando. Me estaba quitando esa otra parte del sentir del ser humano. Entonces ahí, en este caso, Ladner nos va a decir pues que él, además de ese yo pienso, hay un sentir. Pero ya como autor de este libro, yo lo que propongo no solamente es el sentir y el pensar, también es el decir y el hacer en especial. ¿Qué ocurrió para que finalmente usted se desligara de repente por completo de la ingeniería química y se pasara al yoguismo? Fíjese, fueron experiencias profesionales en el ambiente del extranjero, ¿no? Primeramente yo viví en Venezuela 10 años. La necesidad de Venezuela fue bastante meritoria para mi caso. Trabajé también en las universidades y al mismo tiempo enseñé. Pero ahí conocí más la yoga que ya lo había conocido en el Perú, porque fue gracias a un filósofo mexicano, ¿no?, que estaba viviendo ya en Venezuela, en la cual me enseñó todo este sistema. Y el paso de lo analítico que era en la ingeniería química a ver la parte humanística fue por una necesidad en el extranjero que yo viví, porque le aseguro, si me hubiese quedado yo en el Perú, seguiría siendo ingeniero químico. Y ahora, ¿cómo es posible que, o de qué manera, la ingeniería química, o al revés, del yoguismo puede provocar, hacer desarrollo hacia la ingeniería? Bueno, el gran efecto para la ingeniería química, esto es que a los ingenieros no tengan la otra parte humanista. La otra parte humanista, porque muchas veces podemos diseñar grandes cosas como ingenieros, podemos crear muchas cosas, pero a veces echamos a perder la ecología, como fue el gran invento de la bolsa de plástico. Un gran invento para la humanidad, pero imagínense todo lo que está trayendo. Dañino. Es eso, porque no nos dimos cuenta del otro lado, que es el sentir. Así como somos grandes creadores y ingenieros, ser ingeniosos, podemos crear también cosas positivas a la humanidad, ¿no?, como lo hemos hecho, pero sin dañar. Ese es el gran efecto. Y ahora, ¿qué es su presencia aquí de retorno a su país, nuestro país? ¿Cuál es la programación que tiene previsto? ¿Va a hacer conferencias? Sí, ¿Va a presentar el libro también en otro lugar? ¿Cómo va a ser? Sí, mire, primeramente aquí lo estoy presentando en el Perú, este 31 de marzo mañana a las 7 de la noche en la sala Prescott aquí en el Colegio de Ingenieros en Marconi número 210, para que así de esa manera también sea la primicia aquí en el Perú. Porque este libro luego lo vamos a presentar en el World Trade Center en México, en una exposición Exposer Yoga, en la cual se va a dar a conocer en México, pero ya el 16 de mayo. Y también me voy al Cusco este viernes 3 de abril, para dar conferencia la próxima semana. En todas las universidades de Cusco tenemos todo un programa. Diariamente vamos a dictar estas conferencias de esta integración del ser, especialmente en las facultades de psicología que hay allá en el Cusco. ¿Quiénes practican o cómo es la práctica del yoguismo? ¿Cuál es el perfil del paciente o del cliente o del amante de fíjense, primeramente las personas que pretenden practicar la yoga son personas que quieren cambiar, mejorar su salud, ¿no?
Y no necesariamente son personas desquiciadas ni con todos problemas psicopatológicos, no. Son personas sanas inicialmente. También esto puede tratarse en casos patológicos, pero personas sanas se acercan a mejorar su vida. Y entonces comienza con la práctica de aprender a respirar, aprender a mover su cuerpo, aprender a alimentarse. Fíjese nada más, dentro del campo psicoterapéutico, reconocemos que una persona que al respirar no mueve el vientre, el ombligo, que es nuestra primera respiración cuando somos bebés, todos podrán analizar un bebé, observarlo y mueve su ombligo, inhala y exhala. Inhala y exhala. Y eso de adulto ya no lo hacemos. ¿Y sabe cuál es el producto? Que somos neuróticos o neuróticas. De ahí nacen esos problemas. Así es. Ser nerviosos, ser irascibles. En fin. Porque fíjese que la respiración es el máximo purificador de la sangre. Respiramos 25.900 veces al día. Y cada respiración está purificando tu sangre por el proceso del oxígeno y la salida del óxido de carbono. Esa es cuestión de educación, de cultura, para que desde niños puedan saber, conocer todos esos detalles. Claro. Y imagínense, Otto Warburg, que fue un gran médico, premio Nobel Medicina en 1930, él manifiesta que una de las causas del cáncer es no saber respirar. ¿Por qué? Porque al no purificar tu sangre, ¿qué es lo que sucede? La sangre se acidifica y la acidificación de la sangre provoca tumores. Entonces él tiene su gran tesis que hizo este médico en 1930, fue el metabolismo del tumor. Quiere decir entonces que la práctica del yoguismo puede ser una terapia para prevenir el cáncer. Así es, prevenir enfermedades como el cáncer, prevenir enfermedades incurables como el ébola y otros más, y así sucesivamente, para que el ser humano se equilibre internamente. Pero esto es una prevención de salud, ¿no? Ya en casos muy clínicos, pues sí se tienen que atender, ¿no? Con los médicos y hospitales, pero gran parte de nuestra vida es que no sabemos prever, ¿no? Nuestras enfermedades. Pero eso también está ligado, digamos, el yoguismo está ligado también con el hábito alimentario. Así es, el hábito alimentario. Muchas veces nos alimentamos haciéndonos daño. ¿Y quién nos enseñó eso? Nuestra sociedad y nuestra familia. Y esa tradición familiar y social nunca lo hemos analizado, si lo que estamos comiendo nos hace daño o no. Imagínense nada más ahora con la abundancia industrial de las chatarras y mucho más. Claro, es un problema de salud. Es un problema de salud. Es un problema que hasta los niños ya son gorditos, cuando eso no existía antes. Y entonces el problema de salud hace de que, digamos, nosotros trabajemos todo 40 o 50 años trabajando y para que después en tu enfermedad hasta vendas tus casas y tus coches. Yendo un poco hacia una suerte de retrospectiva, usted en su tesis de grado para ingeniero químico abordó un tema que es bastante palpitante, que es relacionado a los cultivos naturales, a lo que fue, digamos, las plantas que cultivaban los preincas en la época incaica, y que ahora pues están con esta cuestión de los manipulación de productos. Así es. ¿Qué es lo que... Mire, en esa época de los años 85-87 yo hice mi tesis de ingeniero químico que se llamó La búsqueda del equilibrio ecológico, ¿no?, en base a los plaguicidas naturales. Entonces planteaba ahí que los cultivos que se hicieron en toda la cultura inca y preinca fueron policultivos. El policultivo quiere decir que en una gran extensión de terreno tú tengas cultivo de varias cosas, no una sola cosa, claro, como monopolio. Entonces, ¿qué pasaba en esas épocas? Los parásitos que surgían de una planta mataban a los otros parásitos y la ingeniería inca sabía cómo cultivarlos. No era necesidad de plaguicidas, insecticidas, todo era natural. Todo era natural y máxime que utilizaban el tabaco, ¿no? Y de ahí sacó el sulfato de nicotina, que lo tuve la oportunidad de sacarlo en mi experiencia en la Universidad de San Marcos, que ese sulfato de nicotina era lo que utilizaban los incas y ya sabían hacerlo.
Y eso, la nicotina, o sea, el cigarrillo, lo utilizaba como plaguicida. Entonces, ¿qué es lo que estamos fumando nosotros? Aquellas personas que tienen costumbre de fumar. Claro, se están haciendo un plaguicida en los pulmones. Están matando. Se están matando. Bueno, pues, como ustedes, amigos, ya pueden deducir, hay muchas cosas que se desprenden del yoguismo y de la experiencia del ingeniero José Esteban Amaro Ayala, que justamente ya en su tesis abordó de manera muy interesante esta cuestión de los transgénicos, con una u otra variedad, otros términos, pero eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y le deseamos una buena, digamos, estada acá en el país. No se olviden que el día de mañana, martes 31 de marzo, a las 7 de la noche, va a ser la presentación de Yoguismo, este libro muy oportuno de revisar, leer, y aquí hay una serie de ejercicios que nos invitan a disfrutar del libro, de la obra. Y le agradecemos una vez más su presencia en nuestros estudios y le deseamos éxito. Muchas gracias, ha sido un gusto, y quiero decirle a este público maravilloso del canal del Colegio de Ingenieros que realmente es una primicia este libro traerlo al Perú. Yo realmente tenía programado, ¿no?, la primera presentación de ese libro en el World Trade Center de México, que ahí vivo en México, Distrito Federal, para el 16 de mayo, y así va a ser. Pero inicialmente quise presentarlo aquí. Bueno, ya tienen la primicia entonces de la presentación del libro El Yoguismo del maestro José Antonio Esteban Amaro. Muchas gracias y con ustedes hasta cualquier otro momento. RTV Sin Lima, el canal.